Muchas gracias. Es la remanentes y están estudiando en Europa. Y la hija del misionero Kwak Chorum. Y están estudiando en Europa y es un remanente que tiene muchos talentos. Quiero que ore por ellas. Dios es bueno y es digno. Esta vida, haciendo la vida de fe más profundo, podemos entender que Dios es realmente que es bueno. Dios no es un Dios que es temoroso. Siempre Dios es fiel y siempre Dios ayuda y cumple la promesa. Quiero que tenga experimentación todos los días. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos y desde hoy hasta hoy nomás vamos a hacer el culto en línea y ya desde el miércoles los cultos se va a hacer aquí en el acto. Por eso solamente esta semana no es que el Estado nos prohibió, sino nosotros decidimos para tener mejor protección y quiero que reciba muchas bendiciones y gracias. Ya a través de la alabanza ya habrá recibido la gracia del Señor. Saluden. Vamos a entregar el culto en la emoción de la salvación. Con esta palabra voy a dar con el título Gracias Infinito. Es una pregunta sin sentido. El peso del hombre, ¿cuándo es más pesado? El peso del hombre, ¿cuándo es el que más peso tiene? ¿Cuando comieron muchos? El peso más cargado del hombre es cuando tiene puesto en hierro. Esto en coreano quiere decir cuando esté maduro. Es una palabra para reírnos, pero lo que quiero decir esto es que nosotros espiritualmente tenemos que estar maduros. Tenemos que estar maduros espiritualmente. No importa si tiene mucha edad o poca edad o tenga los cargos. Lo importante es tener el madurez espiritual. ¿Qué quiere decir estar maduro? Quiere decir que pueden distinguir espiritualmente lo que pueden hacer. O sea, es la fuerza espiritual, el poder espiritual. Esta palabra que quiere decir maduro espiritual quiere decir tener la distinción espiritual. Está hablando ese estado. ¿Qué es la distinción espiritual? Entonces, hablando más fácil es mi pensamiento, mis motivos, dejarlo todo y coincidir con la dirección y la voluntad de nuestro Dios. Tener el focus a este Dios. Esto es tener la distinción espiritual. No estar dañado espiritualmente, teniendo heridas de las cosas mías. Y entonces no vamos a coincidir la dirección de Dios. ¿Qué quiere decir en otra palabra la distinción espiritual? Quiere decir lleno del Espíritu Santo, la guía del lleno del Espíritu Santo. A través de la palabra pasada, nosotros vimos lo que debemos abrazar el malentendimiento espiritual. Un joven rico que tenía el malentendimiento de la salvación y también tenía malentendimiento de los materiales. Y en esta vida, a través del material, tenemos muchas heridas y sufrimientos. Jesús, importantemente, le resolvió estos dos grandes problemas. O sea, a través del material que le amaba más que Dios, podemos ver que este joven rico cayó eternamente y no eligió la salvación. Él hizo una decisión más tonta. ¿Quiénes son los que son más tontos? Al venir a la iglesia y tener pruebas a través de la ofrenda. Ustedes pudieron vender su casa y hacer ofrendar. Ustedes vivieron una casita pequeña en rentas. ¿Qué quiere decir tener la prueba?
Esto es el mal entendimiento que sucedió como el capítulo pasado del joven rico. Al estar en este estado, no pudieron recibir la gracia de Dios. Más que nada, la iglesia donde hace construcción del templo se confunde y tiene mal entendimiento espiritualmente y se confunde. Y por este material no se hace ni la oración, ni su ministerio, ni escuchar la palabra. Pierden toda la bendición de la palabra. Nosotros haciendo una vida de fe, lo que debemos tener correctamente no es nuestras normas, sino tenemos que estar siempre con la norma de Dios y tenemos que estar con el principio de Dios. La palabra que vamos a ver hoy, la parábola de contratar obreros para su viña, está hablando que una vida de fe no es una vida de fe en mis normas. La gente y los creyentes viniendo a la iglesia vienen con sus normas a entregar el culto. Dice que no es así, pero al momento de decidir algo, deciden con sus normas. Tenemos que tener las normas de Dios, pero siempre nosotros hacemos malas decisiones. Si nosotros vemos este contenido de hoy, no coincide este principio de nuestra vida. Es un contenido que no coincide con nuestra vida de ahora. Está hablando de la justicia económica y también contiene contenido que entra en conflicto chocante con principios como las relaciones entre trabajadores y patronales. Esto es un contenido que existe una enorme barrera que los humanos no pueden aceptar con el pensamiento racional. Si nosotros no abrimos los ojos espirituales, este capítulo es un contenido que no podemos recibirlo, es inentendible. Por eso, a través de muchas parábolas de Jesús que hizo, sale en Lucas 16, 1:13, la parábola de mayordomos injustos, y en Mateo 22, 1:14, sale la parábola fiesta de bodas, y con esto, juntos con esta parábola de hoy, se considera como una de las 3 parábolas más difíciles. Con el pensamiento del hombre es inentendible estas 3 parábolas. Pero en cambio de esto, las personas que tienen los ojos abiertos espiritualmente, las personas que están maduros espiritualmente, esas personas, esos creyentes, no hay otra parábola que le dé tan emoción como estas 3 parábolas. Por eso un teólogo habló así: la parábola de contratar obreros para su viña, de las muchas parábolas de Jesús, es la mejor parábola. Están definiendo así este teólogo. Están mostrando el gran amor de nuestro Dios. Tan grande es esta palabra, la gracia de Dios. El gran amor de nuestro Señor, el amor. Tenemos que experimentar eso, hacer una vida de fe. Eso es experimentar una vida de fe bíblicamente. ¿Por qué Dios me ama tanto? ¿Por qué Dios por mí tuvo que crucificarse? ¿Por qué tuvo que ir al monte de Calvario? ¿Por qué me ama tanto? Tener esta emoción es una vida de fe. Es sorprendente el amor de Dios. Es sorprendente. Como el título de hoy, no pueden expresar este gran amor de Dios. Por eso es las gracias infinitas. En canción Gasper, la gracia de Dios, las gracias que no podemos devolver, las gracias inmensas de nuestro Dios. No hay limitaciones. Esta gracia es ilimitada. Si no es esto, no podemos vivir. Nosotros, dentro de esta gracia, somos la existencia que vivimos. Nunca, ni un momento, ni un día nos tenemos que soltar pensamientos. Tiene que estar siempre con el corazón. Estoy viviendo con la gracia de Dios. Estas personas siempre viven con gran desagradecimiento a nuestro Dios. Los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de hoy esta gracia sorprendente de Dios, que puedan sobrepasar como
las aguas de catarata que puedan penetrar a nuestro cuerpo y que tengamos un crecimiento espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es absoluto, conciencia de gracia. Vamos a leer 1:2. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en su denario, al día los envió a su viña. El dueño de la viña salió bien temprano para buscar a los obreros para que trabajes en su viña. Más o menos sería a las 6 de la mañana. Y al salir al calle, estaban muchas personas que buscaban trabajos. En nuestro país también hay muchos lugares así, que se levantan bien temprano y hay lugares donde están parados los obreros. Estos obreros que salen en el capítulo son los obreros y trabajadores diarios. En esa época, a través de la estructura social, las personas que más cansados, las personas que tenían una vida más cansadora eran ellos. O sea, a través de su identidad eran libres, pero en verdad vivían una peor vida que los esclavos. Los esclavos no tienen temor, no tienen preocupación de morir de hambre, pero estos obreros, si no hay dueños, si no hay personas que no lo utilicen para trabajar, ellos pueden no comer ese día. Por eso, el interés máximo de los obreros era buscar el trabajo diariamente. Pero justo se contrataron a cobrar un denario y fue contratado y está trabajando a la viña de este dueño. Después de esto, después volvió a la plaza en la hora tercera del día y habían gentes, obreros para trabajar. La hora tercera del día quiere decir en nuestro país es 9 de la mañana. Y lo contrató y manda a trabajar a su viña. Y a las 12 también, a las 3 también, a las 5, que es una hora antes de que termine el trabajo, mandó a trabajar los obreros. Llamó a los obreros que estaban desocupados y le hizo trabajar. Y cuando se anocheció, llegó el momento de pagarle sus salarios. Y le estaban pagando sus salarios diarios. Desde el obrero que vino más tarde y le da un denario. Entonces, estaban con una esperanza grande las personas que vinieron antes que desde las 5 de la tarde. Y entonces al cobrar esa persona, el obrero de 5 de la tarde, al cobrar un denario, ellos pensaban que iban a cobrar mucho más dinero, pero tenía con muchas esperanzas. Si nosotros vemos racionalmente, es algo correcto, pero le dio el mismo denario a los que trabajaron más horas. Y está hablando que en el acto empezó a tener quejas y odios al dueño. Empieza a quejarse. Vamos a leer versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor y el día. ¿Cuál es la queja de ellos? Pensando, normalmente es algo obvio este reclamo. Trabajo más horas y trabajo con más esfuerzos, pero están quejándose y de que no es justo, es injusto. Pero si nosotros pensamos bien, ellos están olvidándose lo más importante. Si vemos en el contenido del capítulo de hoy, y está diciendo que el dueño, cuando fue a buscar a los obreros a la mañana, ellos se pusieron de acuerdo de cobrar un denario y fue cobrado un denario como había prometido el dueño. Pero ellos no tenían emoción de cobrar un denario. En vez de dar agradecimiento, si no hubiera obtenido ese trabajo, habrá tenido hambres, pero ellos estaban quejando como si fuesen víctimas.
y están actuando así los obreros. Ah, me siento mal. Mi orgullo está dañado totalmente. Ah, no puedo ir a la iglesia porque me hizo dañar mi orgullo. Vino más tarde los obreros que trabajó 1 hora y que cobró 1 denario. Yo trabajé 12 horas y entonces voy a cobrar 12 denarios. Ellos estaban haciendo su cálculo equivocado. O sea, ellos tenían otra motivación de su esperanza y entonces empezó a tener odios y quejas y estaban echando culpas. Si vemos en la actuar este momento, estaban teniendo en cuenta ahora se ha producido un conflicto laboral empresarial. Esa empresa que tiene el problema conflicto laboral, no sabemos cuándo se va a caer, cuándo se va a fundir esa empresa. Y hasta que cierre la empresa, los trabajadores hacen problemas. Vean los obreros. El pago anual está pasando más de $1 millón. Sucedió este conflicto laboral. Esta parábola quiere decir que nuestra salvación que obtuvimos no es por los hechos y con nuestros esfuerzos, sino es totalmente la gracia de Dios y es absoluta soberanía de Dios. Todas las religiones, el hombre, los humanos adoptan la forma de encontrar a los absolutos y por eso el hombre esfuerzan y hacen lo posible y enfatizan los hechos, pero por eso los religiosos es muy complicado. Más que nada, los cristianos también. Les cuesta tanto para evangelizar y me cuesta tanto ir a la iglesia. Eso es tener una vida de fe religiosos. Pero el evangelio es totalmente diferente, es al revés. Como el capítulo de hoy, el dueño de la viña que fue a buscar los obreros para trabajar en su viña, como esto, Dios también vino a buscar a nosotros para dar la salvación. El hombre que peca, un hombre pecador, aunque esfuerce lo que hagan, lo que quieran, no pueden salir personalmente en las ataduras de la maldición que dejó Satanás. Por eso necesitamos la absoluta gracia de Dios y a través de nuestro Dios nos dio a Jesucristo y nos dio estas gracias. Y esto es el milagro máximo que Dios nos dio hacia nosotros. Dios, para salvar al hombre, mandó a su Hijo unigénito para salvar a Jesucristo. Esta decisión, este milagro es algo impresionante, pero nosotros somos quienes entramos a este milagro. ¿No es emocionante? Por eso el Calvin, el reformador religioso, está definiendo claramente los 5 puntos. Uno es, el hombre tiene depravación total, total depravación. ¿Qué quiere decir? Que se cayó totalmente. El hombre son totalmente corruptos y no pueden salvarse por su propio poder. Ordenó así. El punto 2 es la elección incondicional. Es elección incondicional. Las normas de esta elección salen en Efesios 1 al 5. Solo fuimos eleccionados a través de la gracia y la alegría de Dios. Vean, Abraham no buscó a Dios, no pidió que le diera la salvación. Dijo, eligió Dios totalmente. Salgan de Ur de Caldeas. Es el padre de la fe. Es la elección personal de nuestro Dios, incondicional. Nosotros estamos sentados en este lugar. No es porque yo sea mejor, que sea bueno que otros creyentes, sino Dios, a través, sin condición, nos eligió totalmente a nosotros. Vean qué agradecimiento. Por eso
Hay muchísimas personas mejor, buenos que nosotros, los religiosos. Y hay muchas personas en el mundo que son más inteligentes y más correctos como nosotros. Pero nos eligió Dios, una persona que no valemos nada. Como el punto 3 es expiación limitada. Esto es expiación limitada. O sea, ¿qué quiere decir? Que está limitado las personas que van a ser salvos. Y de ahí nosotros somos elegidos. ¿Qué quiere decir elección? Están hablando de la limitación, que está limitado la persona de la elección. De esas personas yo estoy perteneciendo. Esto no es algo milagro. Amén. Es un milagro. Punto 4 es irresistible, gracia irresistible. Gracia irresistible. Las personas que ha elegido sin falta ni una persona van a experimentar la emoción de la gracia de la salvación. Punto 5 es prevalencia de los santos. Perseverancia de los santos. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos responsabiliza hasta último momento y nos hace experimentar la gracia sorprendente. Una vez elegido como hijo de Dios, estamos garantizados eternamente. Amén. Nosotros creemos a Dios, tengo que vivir así. No. Una vez salvo, tenemos garantizado nuestra vida eterna. Estos 5 puntos del principio de la fe, si nosotros vemos el primer palabra de inglés, es T-U-L-I-P. ¿Qué quiere decir tulipán? No, si tenemos que memorizarlo como relacionando como flor tulipán. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida, de esta gracia sorprendente de Dios de la salvación, quiero que nosotros florecemos en nuestros corazones como el flor tulipán. La gracia que tuvimos nosotros es la gracia total de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener una vida de fe, de conciencia de gracia 24. No importa qué problemas tengamos, sino siempre tenemos que estar con la conciencia de gracia 24. En el capítulo, como sale en el capítulo, como estos obreros que salen en el capítulo están odiando y están quejándose. Al momento nosotros que nos hacemos tener la comparación con otras personas, ya desde ahí empezamos a estar en el engaño de Satanás. Haciendo vida de fe, el momento que uno siente peor, miserable, es cuando empezamos a hacer la comparación con otras personas. El momento de comparar con otras personas, nosotros somos más infelices. Ustedes, acuérdense, piensen los pasados cuando ustedes estaban quejando y cuando tenía desconformabilidad. La mayoría de la mente, cuando estamos con la comparación de otras personas, siento mal, me toco el orgullo porque me está comparando. Al momento de comparar con alguien, Satanás penetra. Al momento de comparar, fuimos engañados por Satanás. Nosotros tenemos que tener los ojos de ver esto. Hay una característica de la persona que hace comparación. Las personas que no comparan, vean la cara de ellos, están tranquilos, tienen paz, porque no comparan. Vean el anciano que hizo la oración, está cómodo su cara, no está nervioso. La mayoría de las personas tiemblan adelante. ¿Por qué? Porque quiere mostrar algo y quiere hacer mejor que otras personas. Y entonces tiemblan su corazón. Pero nuestro alma tiene que estar cómodo, si no, vamos a ser engañados por Satanás. El horario de Dios hacia ustedes es cada uno diferente.
Este horario de la salvación también es diferente y el horario de ser utilizado es diferente. Hay personas que es servido en este momento, pero aunque no haya servido en este momento, es servido después. El proceso de tiempo de cada uno nosotros es diferente, pero si nosotros empezamos a comparar sin darnos cuenta de este horario, empezamos a tener atrapados en la atadura del odio, de quejas. Al estar así, no vamos a recibir gracia. Al no recibir la gracia, nosotros vamos a tener el fracaso espiritual. Esto es el orden. Nosotros somos salvos, todos tenemos la salvación, pero viviendo en esta vida, vamos a estar viviendo atrapados de Satanás. Entonces, una vida atrapado de Satanás, ¿qué sucedería? Cada uno en diferentes horarios, si no aceptamos ese horario, si empezamos a comparar con otras personas, vamos a ser atrapados por Satanás. Todos los creyentes de la iglesia Yewon, quiero que tengan la experiencia de sentir una existencia que recibieron en la absoluta gracia. Las personas que recibieron la gracia no comparan con otra cosa, con ninguna otra persona. Las personas que viven con el amor de Dios, esa persona que sucede delante de Dios, hace lo mejor trabajador delante de Dios y vive en esta vida. Dios nos creó como una persona única en esta tierra. ¿Por qué los matrimonios empiezan a tener problemas? El esposo de esa casa, la mujer de nuestra vecina, el hijo, la hija de esa casa. Al momento de comparar, empieza la infelicidad. Yo cuando doy la palabra en los casamientos, le digo esto: el esposo y el marido, nosotros han encontrado 70% en campo de Génesis 3. Por eso somos diferentes. Por eso Dios es una obra de Dios que nos dejó. No importa si es alto, si es gordo o flaco, si es petizo. No hablen esto, no compare con otra persona, sino tiene que pensar que es un arte de obra de Dios. Al estar así, estamos felices. ¿Por qué comparan con otras personas? Haciendo la comparación, toda su vida van a comparar. Yo yéndose a todo el mundo, no hay ni un país, otro país, no le importa. Tailandia, Filipinas, están felices. Sudamérica no tiene nada y están disfrutando. No ven a otras personas. Pero los coreanos siempre están diciendo, ¿cómo me mirarán esas personas? Esas personas, ¿qué mirarán? Eso es la prioridad del carácter coreano. Cuando otras personas están felices y yo estoy feliz. Nosotros tenemos que estar personalmente felices y tenemos que estar satisfechos personalmente y se termina. Por eso los coreanos, aunque reciban la gracia y cuando sean utilizados, pero no sabemos cuándo van a fracasar al estar comparando, porque somos atacados por Satanás. Por eso ustedes, cualquier otra cosa, quiero que no compare con ninguna otra cosa. Delante de Dios, Dios me eligió como el mejor, el único existencia espiritual. Esto es la conciencia absoluta de gracia. Viviendo esta vida, quiero que en su campo tengan la influencia de testificar a nuestro Señor. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es absoluto conciencia de agradecimiento. Versículo 13. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con los míos, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Jesús, a través de quejas y odio, estos obreros que vino antes, le está dando una enseñanza espiritual. A los postreros, dar un denario es la voluntad del dueño. Yo le doy
lo que yo quiero dar. Viendo esto espiritualmente, teniendo la salvación, nosotros quienes somos una criatura, existencia criatura, no podemos decir algo de la elección de la salvación de Dios. Dios nos utiliza. Las personas que recibieron las gracias primero, no tenemos que quejarnos de las personas que recibieron más después la gracia. Tiene que estar más agradecido. Esa persona recibió más después que yo y están haciendo el trabajo más importante que yo. Siento mal. Me enojo. Yo evangelicé y esa persona que evangelicé yo, cuando anda mejor espiritualmente, tenemos que estar más alegres. No tenemos que comparar. En verdad, haciendo vida de fe, los creyentes primeros, en vez de vivir con grandes agradecimientos, es totalmente al revés. Los creyentes que vinieron como primero la iglesia no tienen la emoción y no tienen agradecimientos. Al tener el cargo, al tener su cargo, tiene que tener agradecimiento, pero no tienen. Más que nada, las personas, los creyentes que hace poco, postreros que crecieron, y el agradecimiento de los postreros son más grandes. A las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, ellos qué pensamiento no habrán tenido. No tenían trabajos y ellos no podían comer. Era ese estado. Pero nos dio la gracia para recibir ese denario. Al pensar a ese dueño, ¿cuántos agradecimientos tendrán? Habrá superado más que agradecimiento. Veo apenas la imagen del dueño. Es muy bueno ese dueño. Y el dueño, aunque escuche la voz del dueño, es diferente. ¿No habrán hecho así? Si antes de terminar el día, ellos pudieron trabajar y recibir el denario. Al pensar esto, estaban llenos de la emoción. Espiritualmente, esta conciencia espiritual de agradecimiento, no solo cuando tenemos la salvación, sino cuando pasando el tiempo, quiero que tengan más este agradecimiento. Realmente tenemos que hacer una vida de fe como la Biblia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, habló así, que es tan sorprendente el amor de Dios hacia mí. Yo hice una vida de fe. Al encontrar a Jesús, estoy muy feliz y estaba emocionado y tenía la conciencia de deudor a Jesús. Y estaba agradecido todo el tiempo. Yo soy un deudor de la gracia. Por eso, a través del Evangelio, él fue perseguido muchas veces. Salen en la Biblia, pero es peor que nosotros, nos supera nuestro pensamiento. Al creer solamente Jesucristo fue echado la casa. Vean las familiares tan grandiosos que eran. Tenía un respaldo tan grande, pero lo echó totalmente. Y también al recibir a Jesús y tenía que escapar porque venían perseguidores para matar. Venían el grupo que no voy a ni comer porque para matar a apóstol Pablo. Los familiares tenían hambre y iban golpeados y nos superamos todas nuestras imaginaciones. Pero Pablo nunca tuvo quejas. Yo cuando dije voy a creer a Jesús, ¿por qué me está haciendo sufrir tanto? Nunca discutió a Dios, nunca discutió a Jesús. Jesús, el hecho de ser utilizado para la obra de Dios, estaban agradecidos totalmente. Yo como estoy pastoreando 34 años desde que establecí esta iglesia. Porque yo todos los días tengo nuevas energías, ¿saben? En los 40 años Dios me llamó y fui al seminario teológico. Y a los 42 años me dijo que establezca la iglesia. Y hasta ahora, a través del llamamiento, dejé todos los trabajos, empresas, en mano vacío,
ni una cuenta. Dije, yo le di todo, Dios ocúpese de mí, y vine hasta aquí. Esa emoción es el mismo emoción de cuando me llamó a los 40 años. Y entonces, ¿cuántos años tengo? Tengo 40 años. Tengo un año más. Mi físico es mejor que antes. Mejor condición que antes. Yo estoy controlando, obviamente, pero Dios me bendijo así. Aunque tenga más edad, nunca tuve pensamiento de que yo estoy envejeciendo. No hay algún milagro es como esto. Muchas personas al envejecer tienen dificultad en salud. Ustedes, esta emoción de la salvación, el gran amor, el primer amor, al tener este corazón, no somos engañados por Satanás y tenemos la victoria. Como dijo Pablo, yo todos los días soy nuevo. ¿Por qué no nos cansamos? ¿Por qué no estamos aburridos? ¿Por qué no estamos enojados? Porque tenemos esta emoción. Amén. Si vemos el 1 Corintios 15:10, a través de apóstol Pablo, está dando la verdad del Evangelio y podemos ver que está ampliando el reino de Dios y hace esta confesión. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Vean esta confesión tan hermosa. Este evangelista de Pablo, vean, es toda la gracia. Todo lo que yo soy es la gracia de Dios. ¿Dónde hay el orgullo en este momento? ¿Dónde hay el conocimiento de comparaciones? Están teniendo la emoción totalmente. En cualquier situación que estaban en Pablo era absoluta gracia y absoluto agradecimiento. Nunca tuvo una prueba. No es como nosotros. Yo como una persona, yo. A veces me hace fracasar. Pero nosotros tenemos que estar agradecidos. Una persona como yo nos dio la salvación. Nos pueden bajar. Puede subir y bajar. Nosotros somos una existencia así. Nos hace vivir, nos hace morir, nos hace tener salud, nos hace debilidad, nos hace ser fuerte, nos hace débil. Dios nos hace. Entonces, ¿qué pregunta tenemos si nosotros somos un ser criatura? Nosotros, toda nuestra vida, es muy importante en qué modo estamos viviendo. Es muy importante. No es el modo de quejas y odio, sino nosotros tenemos que estar en modo de agradecimiento. Jesús en el capítulo 20:16 está hablando así: los primeros serán postreros y los postreros primeros. No es lo importante si entramos primero a la fila de la salvación, sino lo más importante es nuestro pensamiento de tener la conciencia de agradecimiento y de la gracia. Si vemos, nuestra iglesia son muy puros. Los presbíteros, los asistentes pastores, los copastores, ni siquiera hablar. No podemos expresar. No tengo más para preguntar. Y están dando toda su pasión. Y están dando su vida. Y están haciendo como su iglesia. No es una actitud de copastores. Los presbíteros, también los ancianos, están dando toda su vida. Y están trabajando para la iglesia. Y estoy agradecido totalmente. Si miramos a punto de vista del agradecimiento y de la gracia, todo se restaura. Todos los creyentes de la iglesia llevan naturaleza, podamos ser naturalizados a través de la gracia. Yo bien, tú bien, y le bendigo en el nombre de Jesús que todo sea absoluto discípulo de Cristo. Conclusión. A través de la palabra, nosotros que experimentamos la gracia ilimitada, ¿qué vida
tenemos que vivir de la conciencia de agradecimiento y de la conciencia de la gracia. Eso es el corazón hacia un alma. Si vemos en el capítulo hasta anochecer, el dueño de la viña, desde las 9, 12, 3, 5, continuamente salió a buscar los obreros. Como esto, nosotros fuimos al campo del evangelismo, no solo recibir la gracia nosotros solos, sino tenemos la misión de salvar a los incrédulos. Por eso nosotros, aunque estamos en un estado de Corona 1.9 y estamos haciendo el movimiento de la invitación de los nuevos creyentes y estamos teniendo las personas para evangelizar es más de 7.072. Los grandes 399, los jóvenes 1.312, la iglesia especialista 236, los multicultura 89. El día de los remanentes es el 16 de mayo y todos los D-Day es el 23 de mayo y el 30 de mayo del segundo y el tercer domingo, el horario del culto. El proyecto de salvar las almas, aunque se levante este Corona 1.9, no podemos frenar, porque continuamente están las personas que tienen que ser salvos hasta que nos den nuestra vida y a través del horario de Dios tenemos que ser utilizados por Dios. El predicador famoso James Boyce habló así: en la equivocación puntual del dueño del obrero de la viña tenía la conciencia del acreedor. Pero en verdad es al revés. Delante de Dios, ¿de qué vamos a discutir para que me dé? Es al revés. Nosotros tenemos que tener conciencia de deudor, como si fuese con el corazón del obrero que vino a las 5 de la tarde y estar agradecido continuamente. Esa emoción tenemos que tener en nuestros corazones. Si nosotros creímos a Dios al tener mucha edad, tenemos que estar más agradecidos, con más emoción. Esto es algo normal. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, desde Abraham hasta Jesús, hasta salen las edades. Adán, ¿cuántos años tenía? Si calculamos, es 6.000 años la historia. Antes, bueno, la luna y el sol, no sé qué habrán hecho. Como sea, la obra de la historia es 6.000 años. Desde el principio, Dios creó este mundo. De Génesis capítulo 1, 2, no sabemos cuántos años habrá pasado. Dios creó al mundo. Y después sale... Después de eso no sale, por eso no sabemos, vemos 6.000 años de la vida. Si nosotros viendo los 6.000 años, este evangelio en nuestro país, ¿cuándo entró? Nosotros, ¿cuándo empezamos a tener en la fila de tener la salvación? Sale en la historia. Nuestro primer misionero que vino a Corea es Kichelap. Él es el primer misionero y el que dio el primer paso en nuestro país es 1832. Y entonces, ¿cuántos años pasó de la obra de la salvación? Es 189 años. La historia de Corea vemos 5.000 años. Nosotros de los 5.000 años que entró el Evangelio, solo 189 años. Por eso, durante nuestros ancestros que pasaron 5.000 años, todos murieron sin creer a nuestro Jesucristo. Todos creyeron a las idolatrías. Antes de 189 años, las personas que vivieron nunca escucharon el Evangelio
y todo el mundo, 참 안타깝지만 es una pena, pero no tuvieron la salvación. 근데 이 5천년 역사에 Pero en esta historia de 5,000 años Corea, 우리가 여기 들어갔다. nosotros entramos de la 우리가 salvación. 살아있을 동안에 복음, Nosotros, cuando estamos, vino el Evangelio original. 이렇게 안정되게 전쟁이 없이 핍박이 없이 Esta época que no hay guerra, no hay persecución de creer Jesús. Esto no es una bendición tan grande. 더 감사한 거. Lo que más agradecemos es a nosotros, a 237 naciones, a 5,000 tribus, nos dio la misión para la evangelización. 선교사를 파송하고 Enviar a los misioneros, 기철라처럼 como el misionero Kichilaf. Enviamos y recibimos y oramos y visitamos a ese campo y nos hace devocionar. Donde hay esta gloria, es la mejor gloria en nuestra vida. Amén. Tenemos que saber esto y nosotros tenemos que orar y tenemos que hacer la misión, tener el corazón. Pero al no saber esto, ir a pasear no hay sentido. No hay relación con Dios. Al tener este corazón de la misión, al tener agradecido de tener la salvación, pero participar para dar la salvación a otra persona, esto dando el tiempo y lo material, esto es una gran bendición de Dios. Todos los creyentes de la iglesia llevan todos los días estén con agradecimiento y con la gracia y estar llenos del Espíritu Santo, y quiero que sean todos protagonistas de salvar estas 237 naciones. Vamos a orar. Señor, estamos entregando este culto por internet, pero esta obra, esta historia de 5,000 historia Corea, dar agradecimiento que entró 189 años el Evangelio y que todos los días estemos en este amor y esta emoción ilimitada, que vivamos sin ser engañados en todos los momentos. Háganos vivir una vida nueva y que podamos participar en las misiones y quiero que sean todo participar en la obra de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.